Hola, bien llegados a este nuevo capítulo del curso online de Lengua y Cultura Tradicional Guionesas, entamado por la Consellería de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de Gion y realizado por la Asociación Cultural Faceira. Soy María Teresa García Montes y en este vídeo voy a hacer un pequeño recorrido por la arquitectura tradicional guionesa. Un recorrido breve, no que vamos a ver de manera muy somera las principales características y tipologías de la arquitectura de los nuestros pueblos. Entamamos con una breve introducción. ¿Qué es la arquitectura tradicional? Pues la arquitectura tradicional o popular es la arquitectura del ámbito rural, de las clases populares, la que construyó la gente con las propias manos. No son solo las viviendas, sino todo tipo de edificaciones auxiliares creadas para albergar los animales, como almacén o como complemento necesario para los trabajos diarios. La arquitectura tradicional forma, junto con la naturaleza modificada por home, el paisaje rural característico de cada territorio, que debe ser conservado como parte esencial del nuestro patrimonio cultural y el de los nuestros fillos. Las sus características son: la arquitectura tradicional caracterízase por tener edificios funcionales que se adaptan totalmente a la función para la que fueron creados. Otra característica es que utiliza los materiales disponibles en la propia zona, consiguiendo de esta manera mimetizarse con o paisaje. En un lugar no caiga rocas pizarrosas, los tellaos podrán ser de llousa. Donde falte la piedra, las murallas serán de barro. Un rasgo fundamental es el uso de técnicas sencillas que se fueron transmitiendo de una generación a otra. Muchas de estas soluciones, a pesar de la su sencillez, son más que adecuadas para las edificaciones. Por ese motivo están reivindicadas recientemente, como el caso del uso del barro o tollu, ya en forma de adobe o de tapial. Durante mucho tiempo fue menospreciado debido al su aspecto de pobreza, de pueblo. Sí que así, es bien efectivo para aislar, conservando el calor en invierno y manteniendo el fresco en Santa Marina y el verano. Hasta va 2 siglos, el estudio de la arquitectura solo ponía atención a la obra de los grandes artistas, a los edificios creados para el uso y disfrute de reyes y nobles. No siglo XIX y sobre todo no XX, la arquitectura tradicional comenzó a ser valorada y estudiada. Surgieron investigadores que la pusieron en valor y reconocieron la su enorme importancia para conocer el nuestro pasado y el nuestro presente. Podríamos mencionar a muchos autores, pero para profundizar en la arquitectura tradicional guionesa, recomiendo entamar con 4 que resultan fundamentales: José Luis García Grinda, Joaquín Alonso, José Luis Alonso Ponga y Concha Casado. La puesta en valor de la arquitectura tradicional llegó tarde a muchas partes de España, especialmente aquellas más abandonadas por la administración central y autonómica, como es el caso de la provincia de Gion. Mientras en Francia desde los años 60 se estaba dando una enorme importancia al cuidado, la recuperación y la restauración de los edificios populares, en España esta preocupación llegó bien tarde, sobre todo para las regiones más desfavorecidas. La arquitectura tradicional en Gion tiene sufridas muchas pérdidas, hasta el punto de ver desaparecer varias tipologías anguaño predominantes. Muchos edificios fueron abandonados o derribados y sustituidos por casas modernas, con frecuencia construidas en sin criterio y en sin respeto por el paisaje rural predominante, los materiales y los estilos propios de cada comarca. Apareció el feísmo, los contrastes sin sentido que emporcan el perfil de muchos pueblos. Los motivos de la pérdida de parte de la nuestra arquitectura tradicional son varios. Probablemente el factor principal sea la despoblación de que sufriera el Gion rural desde los años 60, con un agravamiento importante desde la década de los 80. Esta despoblación fae que directamente en los pueblos no quede apenas gente que se dedique a los oficios tradicionales y la población embellecida mal apenas puede cuidar los seus edificios.
El estigma de la pobreza y el atraso. Durante moito tiempo se identificaron los edificios tradicionales con a posguerra, l'analfabetismo, l'abandono. Una muller de Villaseca de Chaciana, al ser preguntada pola casa na que vivió de nena, non quería reconocer que ella era una casa de teito, con ollar no suelo, porque pa ella aquello ya era sinónimo de pobreza. Lo de antes ya era de probes, y nun lo echaba de menos, pues agora vivía nunha casa moderna con todas las comodidades. Por qué motivo falar daquello o querer ser a conservalo? Tampoco ayudó la administración, que hasta poucas décadas non apoyaba la restauración de los edificios tradicionales. No Valle de Valdión, por ejemplo, algunos propietarios dórreos comentaban que la restauración de estos edificios ya era un problema, por los trámites administrativos farragosos y pesados. Pa muitos acababa resultando una solución más rápida y radical tirar abaixo lo río. Nesti sen, hay bien cerca ejemplos de comunidades autónomas que nos llevan años de ventaja haciéndolo un pouco mellor, como Cantabria y Euskadi, que tienen una tradición más larga no cuidado del seu patrimonio arquitectónico tradicional. Clasificación, tipologías de la arquitectura tradicional guionesa. En Gion, la arquitectura popular es bien variada, por ser el territorio principal de enlace y transición del noroeste. Las morfologías responden a diferentes condiciones geográficas y bioclimáticas y sobre todo a los labores de las actividades productivas, la ganadería y la agricultura. Para clasificar los edificios tenemos que utilizar un criterio lógico. Puede ser un criterio geográfico, estoy señalando comarca por comarca los distintos tipos arquitectónicos. Sí que así, muchas tipologías non corresponden con comarcas concretas y cada pouco rebasan las llendes, aparecen en varias comarcas y surden modelos de transición entre unas zonas y otras. Por ese motivo, vamos a tomar como referencia las tipologías y a partir de ellas describir dónde aparecen y las súas distintas variedades. Podemos diferenciar tres grandes tipos. Las casas norteñas y montañesas, entre las que destacan las casas de teito y las de corredor. En las zonas altas, las edificaciones tienen una función ganadera y suelen ser de piedra. Las casas de las tierras medias y llanas. También hay casas de teito, como la de Sobera Maragata, y sobre todo las casas agropecuarias de Corral Zarrau, con tipologías particulares como la casa Riera Maragata, la casa de Ribera o la casa de tapial y adobe. En las veigas y páramos, las edificaciones tienen una función agrícola principalmente. El último gran tipo son las edificaciones auxiliares, con muchas variantes, construcciones de almacenaje, para la elaboración y conservación de productos, para manufacturas, cierros, construcciones ganaderas o de servicio público, etc. Entamamos con las casas de cubierta vegetal. Las casas de teito guionesas son las que tienen mayor entidad no conjunto de la península ibérica, y en él apreciase una continuidad cultural entre unas variantes y otras. Sin embargo, viven una situación dramática, pues desparecieron en la montaña oriental y la central y en las zonas llanas del occidente de Gion, y quedan bien poucas en la montaña occidental y suroccidental. Caracterízanse por tener una cubierta de cuelmu u otra materia vegetal como urz, piornu o escoba. La súa estructura apóyase en postes de apoyo, non tanto na muria. Na montaña, la casa de teito suele estar acompañada por un hórreo. La payoza, que aparece también no suroeste de Asturias y no noreste de Yugo, ye conocida na vertiente guionesa como casa de teito. Ye un edificio de planta redondeada, una altura y cubierta vegetal, con diferentes ejemplos evolutivos que enlazan con las casas rectangulares. Extiéndese por Valle Tancares y parte noroccidental del Bierzo, ayuntamientos de Candín, Parada Seca, Barjas y Trabadelo. Había abundancia, pero sufrieron un declive total desde los años 50-60. Güey quedan bien pocos ejemplares, sobre todo en Balouta, Su Árbol, Pereda d'Ancares, el Valle d'Ancares en Xeral, Balboa, Canteixeira y Campo del Agua.
La armazón del teitu son los esteos sobre los que se apoya la cume, la viga principal de la cumbrera, na parte más cimeira del teitu. Los cantiaos son varas que se apoyan na cume y na viga solera dispuesta sobre la muria, y los cangos y ripias satan a los cantiaos para facilitar la colocación del cuelmo. Este lle palla de centeno ata con bilortos. Pónense también tapines o llosas na cumbrera para reforciar y consolidar el teitu. La planta puede ser circular, oval, con las paredes a la misma altura, o un llau ligeramente devau, semioval con testeiros triangulares o rectangular de esquinas redondeadas. Según sella la planta, la cubierta será cónica, con cumes inclinados, semicónica, con cume horizontal o a duas aguas. Las pallozas dividíanse en dos espacios fundamentalmente, la vivienda y la corte o cuadra. A veces podían ser más espacios para guardar los aperios o para disponer más cuartos. Sepáranse mediante las estriqueiras, tabiques de tabras que solo alcanzan media altura. Aquí vemos pallozas de balouta. Aquí una sola. Y el conjunto más importante de las pallozas de Gion. Y pasamos a la casa de teitu chacianega y baviana. Caracterízase por el seu tellau a dos aguas y planta longitudinal, aunque tiene muchas variantes. La planta es rectangular en forma de L, incluso hubo de algún ejemplo muy conocido en forma de U que ya no se conserva, a veces con esquinas redondeadas. Los testeiros o penales sobresalen del tellau y están escalonados, y en cada uno una grichándana o llousa protege la muria. La casa está orientada para el sur y suele ser de una sola altura. Puede tener corredor inserto no centro, sobre un pequeño pórtico refundido respecto a la línea de la cara o fachada. Hay un corral abierto en la fachada y planta dividida en corte y vivienda. Donde más había y era en sosas y robles de Chaciana, donde aún hay una casa. Na calle Cabo de Robles. La casa de Horcón o Jorcón o de Jorcas y Predijas y la casa de cubierta vegetal de la montaña oriental. La súa planta ye rectangular, las murias de mampostería recibidas con barro ou tollu, con sillares nas esquinas y puertas. La cubierta, a dos aguas, descansa en pías dereitos de madera de falla, chamaos jorcones. El interior está dividido por una muria longitudinal con acceso a la fachada, la cara al mediodía. Las piezas son el dormitorio y la cocina, a veces con un horno. Güey, esta tipología está despaecida. Solo queda la casa de Noris de Lois, conocida como la Casa del Humo. Aquí la casas en la Tierra de la Reina, como Barniedo, en el antiguo Riaño. Y aquí la casa de Noris en Lois. Está ligeramente reformada, la parte trasera. Y está allí la cocina, cubierta del fumo del hollín. Nas tierras de Estorga, la casa de cubierta vegetal chamábase casa de sobera. La cubierta tenía un resalto aseitu de falsa cúpula o capirote por la elevación de uno de los testeiros, pasando la cubierta de 2 a 3 o 4 aguas. Na parte sobrelevada abríase el boqueirón para acceder al payar. Güey quedan solo de algunos payares en ruinas o con o cuelmo asomando bajo la uralita.
La Casa Común de Teito estuvo presente en gran parte de la provincia, principalmente en la montaña y en la metá occidental, pero también no Chanu, montaña central, norte de tierras de Llión, Purniella, Alto Sil, Cepeda, Oumaña, Bierzo oriental, Cabreira, Maragatos, Somoza y Valduerna. Había ejemplares que combinaban cubierta de palla y murias de barro o toullo, que tenían un corral zarrau total o parcialmente, al que se volcaba la casa. En estas comarcas aparecía también una variante de transición, la casa de Teitu con corredor y patín. Actualmente quedan bien poucos exemplos, moitos en Baixo Uralita, en Cepeda e Omaña, en pueblos como Ferreras, Escuredo, Omañuela, Rosales, Andarraso, Guisatecha, Campo de la Lomba, Soto y Amío, etc. En San Feliz de las Llavanderas sobrevive el molino comunal, restaurado. En Cabreira Alta consérvanse varios palleiros de teito para guardar la palla y el ganau, en lugares como Villar el Monte y Corporales. Las casas de corredor son casas de dúas alturas con una galería. Aunque aparece también no norte de Zamora y outras zonas limítrofes con a nuestra provincia, ya reconocida como una tipología bien propia de Llión, con una gran riqueza en las súas variantes. El corredor lle una galería de madera, orientada al mediodía para recibir la luz y el calor del sol. Esto lle funciona como un colector solar, pero lle utilizado también como secadeiro. En algunas casas, el baño de nueva construcción situábase también no corredor y a veces también el forno. Na casa montañesa de la montaña oriental, emparentada con a cántabra, el corredor está na fachada, protegido habitualmente por una ou dúas murias laterales, resaltadas de la línea de la fachada. A veces son murias voladas, outras chegan hasta el suelo. Baso el corredor fórmase un pórtico ou portalada, protegida de la intemperie polas murias laterales. No resto de Chión, el corredor puede estar agregado al bloque de la casa, como este en el Villar de los Barrios, también Otero de las Dueñas, cerca de la Magdalena. O no caso del corredor de Portalina, estar apoyado en pías dereitos. Las casas de corredor son diferentes según la economía de la zona. Nas zonas agrarias, el corredor da al corral, alrededor del cual disponse la casa. Nas zonas ganaderas, el corredor da al exterior, al mediodía. Esto es un corredor agregado al bloque de la casa, pero con portalina, con pies dereitos. Estos son corredores volados en Lluciello, en la Somoza. Un tipo peculiar de este tipo de edificaciones es la casa de corredor con patín, con escalera exterior. Dase en la metá occidental de Llión, como no Bierzo, Cabreira y Omaña. El corredor más tosco está zarrao completamente con tabras y aparece en las zonas interiores de los montes de Llión, Bierzo, Cabreira, etc. A veces está zarrao solo en parte, con tabras o un cañizo revocado con barro o toyo. No caso de los corredores abiertos, suelen tener zarrao petu con balaustres de madera torneada o por tabra recortada. Presentan cenefas de dibujos variados con motivos geométricos como la roseta hexapétala o frol de agua. Aquí el corredor zarrao de Ñogare, Colpatín. En Valdavieu, Cabreira Alta. En La Baña, Colfornu, el corredor zarrao completamente. En Villar del Monte, numerosos corredores, de algunos volaos, outros
con patín. La plaza de Villar ya restaurada. Una casa con un patín, ya cerrado el corredor hasta el patín, con una pequeña abertura, muy tosco. En cuanto a la cubierta de las casas de corredor, por Babia y Omaña trázase una línea norte-sur hasta Zamora que diferencia las súas cubiertas. Na parte occidental son de llousa y na oriental de tella. Los teitos de llousa destacan polas súas pindias chimenellas, de algunas bien chamativas. Estoy en Villar del Monte y esta también. El corredor, na súa versión más moderna, conviértese en una galería acristalada, presente en todas las tierras altas leonesas desde el siglo XIX aproximadamente. Las casas agropecuarias de Corral Zarrau están en las tierras chanas. Suelen ser mayores que las montañesas. Tienen tellau de tella, curva o las menos veces de llousa y articúlanse alrededor del corral. Una variedad bien conocida y la casa arriera Maragata, creada para ser vivienda y almacén arriero. Disponse en un bloque alrededor de un patio empedrado. El corredor da al interior y al exterior a veces hay una galería acristalada. La cocina y las despensas suelen estar separadas y las cortes y almacenes de aperios zarran el patio. Un enorme portón con frecuencia de arcu da acceso al patio. El patio empedrado. En Castriello y los Polvazares, puede verse los patios de las casas maragatas. Cada casa con su patio empedrado al interior. Aquí la calle con los enormes portones para los carros de los arrieros. La casa agraria de Barru ou Toyu y la típica de páramos y veigas, unas veces de adobe y otras de tapial. Y la vivienda tradicional de tierra de campos, la ribeira del Cea, los oteros, el páramo y tierras del Guión. Está relacionada con las tipologías de las regiones limítrofes al este y al sur. La casa disponse alrededor del corral y volada pa él, con un corredor cerrado, a veces por enramaos revocaos de toyu. Puede tener un pórtico o una portalina con un gran portón pa'l carro. Las cuadras, panera y tinada están separados de la vivienda y la cocina de forno también suele estarlo. Aquí una casa de tapial de Alija y otra de Villa Turiel. Aquí de adobe, en Manzaneda de Torío, en la ribera del Torío. Aquí los soportales del sur de Guión de Valderas. Pasamos a las edificaciones auxiliares. Para comenzar, están las construcciones de almacenaje, como el pasar o palleiro, el invernal, silo, los hórreos, las paneras y cobertizos. El palleiro, típico de Cabreira, aquí unos palleiros utilizados para guardar las ovellas en corporales, aún en uso. L'horriu ou horru de una construcción auxiliar que se aparta del suelo para aislar de la humedad y los animales los alimentos que guardan no seu interior. Aparece en la cornisa cantábrica de Navarra a Galicia y en la provincia de Guión, zonas de elevada humedad. Los hórreos guioneses son de madera, de planta cuadrada o rectangular, elevados sobre pilares o pegollos. El tellau de tella, llousa o teitu,
a 2 o 4 aguas. Suelen tener una escalera o patín de acceso. Los hórreos de la montaña occidental, Babia, Chaciana, Ancares, son pequeños, con cubierta a 4 aguas, de Llousa ou Teito. Hay en Xumaxu, Ourauchu, Torrestío, Caguaches de Arriba, Bichaser de Chaciana, Palacios, Balouta, Balboa, Canteixeira, etc. Los hórreos de la montaña oriental, Boñar, Riaño, Prioro, Picos de Europa, son sencillos y pequeños. El hórreo de las Bodas, Boñar, ye posiblemente el más antiguo de España, del siglo XVII. La cubierta ye a 2 aguas de tella, alternando en algunas zonas, como Baldión y Sayambre, con 4 aguas. Son numerosos en Prioro, Soto de Baldión, Caldevilla, Osella de Sayambre y Felechas. Hay construcciones para la elaboración y conservación de productos, como el fornu, aquí uno en Santa Colomba, llagares, bodegas, estas del sur de Chión en San Adrián del Valle, molinos, secadeiros, cuevas palqueixu, pozos de nieves. Hay construcciones para manufacturas, como batanes o fornos de cal. Hay construcciones divisorias y de protección, cierros de todo tipo, cercas, tapias y sebes, que son cercas vivas. Hay construcciones de protección y custodia, como casetas, como estos cortines para truébanos de abellas, para protección del osu, palombares. Los palombares son muy diferentes. Por ejemplo, en Santas Martas, cerca de la zona de Puente Villarente, o estos palombares de Cabreira Baixa. Hay construcciones ganaderas de todo tipo, cortes, curtiellos, apriscos, toriles, malladas, cabanas, grandes, pequeñas, los chozus de pastor, como este de Puebla de Lillo, y brañas, algunas tan impresionantes como la braña de Zarameu de Palacios. Puede verse el testeiru de la casa babiana o chacianiega con las llousas, las grichandanas coronando. Posiblemente el techo sería de teitu, de cuelmu. Tiempo A. También hay construcciones de servicio público, pozos, fuentes, el llavadeiru, la casa de concellu o el chorcu de los llobos de Baldión. Vamos terminando. ¿Qué podemos hacer con todo esto? La mayoría de los edificios que aparecen en los libros que se estudian, de Alonso Ponga, de Joaquín Alonso, ya no están. Esbarrumbáronse, tiraron los abaixo o transformáronse irremediablemente. El estilo de vida y la economía tradicional cambiaron radicalmente y no podemos esperar que se mantengan intactos edificios que perdieron el seu uso. La cuestión ye, ¿qué vamos a hacer con lo que queda? De nada sirve lamentarse y todavía estamos a tiempo de pasar la acción. En primer lugar, las juntas vecinales y los ayuntamientos pueden entamar las reconstrucciones. También es necesario apoyar económicamente y asesorar a los propietarios de los pocos edificios que quedan en pie. Por último, las ordenanzas municipales sobre construcción de edificios nuevos deben hacerse cumplir para evitar el feísmo,
para corregir la triste tendencia que permitió construcciones que desentonan totalmente con arquitectura tradicional. Para la conservación del paisaje rural y para que los pueblos mantengan el su valor patrimonial, las nuevas construcciones deben respetar a las antiguas en estilo, altura y materiales. La cultura tradicional es bien importante para mantener la dignidad y sostenibilidad del entramado rural y activar la economía local. Nesisen hay iniciativas bien positivas. Pueblos como Castriello de los Polvazares, Villar del Monte o Peñalba de Santiago están muy bien restaurados. Sin embargo, en Peñalba el abandono institucional mantiene el pueblo casi incomunicado, tanto por móvil como por carretera. Y es necesario que la administración reaccione y dé un apoyo decidido a este y otros pueblos. No Bierciu, la Fundación Prada a Tope otorga cada año los seus premios de recuperación del mundo rural. En algunos lugares surden casas renovadas de manera más o menos afortunada, pero con un mayor respeto por lo tradicional, como esta casa de Corredor de Castromao, en Ourense. Aquí la renovación más que restauración. En Asturias, el pueblo de Osteixois atrae cada año numerosos visitantes que aprecian la su arquitectura y oficios. Y mirando más lluense, hay museos al Ventestate, Estullé, al aire libre, que muestran la vida rural en lugares como Irlanda, el Ulster Folk Museum, Noruega, Valdres Folk Museum, o Escocia, Highlands Folk Museum. Son recreaciones de los pueblos con guías que visten trajes tradicionales y muestran oficios ya desparecidos. Bueno, pues hasta aquí este resumen de la arquitectura tradicional guionesa. Espero sirva para conocer un poco el nuestro patrimonio. Muchas gracias por la vuestra atención. Ya hasta el próximo vídeo.